ciertamente hay muchas confusiones con esto, bastante confusiones, porque esto de la generación millennials realmente uno se confunde, porque ¿cómo va a ser un millennial una gente de que nació en los 90, en el milenio pasado? Para mí millennials es el que nació en este nuevo milenio, o sea, porque este no solamente es un nuevo centenario, sino que es un nuevo milenio, o sea, vienen nuevos 1000 años. ¿Cómo me explico? Entonces, eso es lo que yo quisiera como un poquito entender. De todas maneras, en lo que buscamos entender esto, vamos a ver este trabajo para ponernos un poquito en contexto y recibimos a nuestros invitados y vamos a hablar de esto, de la generación X, de la generación millennial, si es los 90, si es los 2000, si el internet, si todas estas aplicaciones y toda esta tecnología realmente nos está gobernando y nosotros no estamos gobernando la tecnología. ¿Qué ocurre con nuestros jóvenes? Vamos a ver este trabajo a manera de introducción. Se han definido diferentes generaciones que fueron parte de un intervalo de tiempo en la historia. Tenemos a la generación interbellum, generación grandiosa, generación silenciosa, baby boomers, generación X, generación Y y generación Z. Si bien hay variaciones, en general podríamos enmarcarlas en los siguientes periodos. Los baby boomers surgen en 1945 a 1964. Nacieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y llevan su nombre por el inusual repunte en las tasas de natalidad. Para ellos el trabajo es lo más importante. Valoran la productividad y no toleran el ocio. Aprecian los símbolos de estatus y el crecimiento vertical en una compañía. En esta época, la mujer se incorpora definitivamente al mercado laboral y se da un cambio en el modelo tradicional de familia. La generación X comienza en 1965 hasta 1981. Esta generación sufrió grandes cambios, pues presenciaron una vida analógica en su infancia y digital en su madurez. Vivieron la llegada de Internet y se dieron a la tarea de aceptar las reglas de la tecnología y la conectividad. Algo que los caracteriza es que no logran desprenderse del todo de las culturas organizacionales. Además, que es la generación de la transición, ocasionando mayor fricción con las que vienen. La generación Y nace en 1982 hasta 1994. También llamado millennials, se caracteriza por ser multitareas y no conciben la realidad sin tecnología. La calidad de vida tiene prioridad para ellos y son emprendedores. Es la generación que usó más tipos de tecnología para entretenimiento: Internet, SMS, reproductor de CD, MP3, MP4, DVDs, entre otros. Lo que era un lujo para la generación X, para la generación Y ya son productos básicos. Y ni hablar de la generación Z. Nacidos en 1995 a la actualidad, son también conocidos como nativos digitales. Debido a que desde su niñez existe Internet, aún no ingresaron al mundo laboral, pero poseen una alta propensión al consumo, acceso y manejo de toda la tecnología: Internet, mensajes instantáneos, SMS, celulares, iPod, iPad, notebook, etc. Ven la tecnología como elemento fundamental, es decir, no conciben el acceso a la información sin la existencia de Google, por lo que sus medios de comunicación utilizados principalmente son redes sociales y tienden a profundizar en los entornos virtuales. El concepto de generación es dinámico, permite seguir la evolución de cada grupo a lo largo de su vida. ¿Seguirá siendo la generación Z la última o surgirá pronto una nueva? Bueno, aquí estamos desde la generación, ¿por dónde fue que arrancamos? En el 65. La generación X. X primero, ¿no? No, la baby boomer. Okay. Ninguno estamos en esa, ¿eh? No, no, no. Es un poquito muy para atrás, que ninguno de los aquí presentes somos baby boomers, porque eso es muy para atrás. Yo nací en el 66. Quédate en la X. No, es de la X. Quédate en la X. Digo que la X nace en el 65. Bueno, aquí tenemos a Amy Ariza. ¿Dónde está Amy? Aquí. Amy Ariza. Esta que está en pantalla es Nilsa López. No, Lía Batista. Porque se me pusieron como en orden inverso. Entonces, Amy Ariza sí es ella. Amy Ariza. Bien, está la doctora Virginia Pardilla. Sí. Es una experta en todo este tipo de cosas. Y finalmente sí está la más viejita del grupo, Nilsa López, que tiene 28 años. Claro que no. Y parte de nuestro elenco con la adhesión
el anexo, no a España, sino de Ruskin Pimentel, que nos va a dar también soporte aquí. Gracias, Ruskin, por estar con nosotros. ¿Qué es esto de millennials, doctora? Porque realmente hay muchas confusiones con eso. Mira, los millennials, ahí, eso es los jóvenes nacidos, hay varias teorías. La más aceptada es los que nacieron del 80 al 2000. Hay unos que dicen que lo del 79, 78, pero la más aceptada es las personas que nacieron entre el 80 y el 2000, porque son las personas que nacieron ya cuando venía el desarrollo tecnológico. No son tan tecnológicos como los centennials, que después podemos hablar que son los que nacieron ya después del 2000, después de la caída de la Torre Gemela, marca ese hecho histórico también. El 2001. Sí, el 2001. Entonces los del 2001 en adelante, después de la Torre Gemela, son los centennials. Entonces la generación del 80 al 2000, ¿por qué? Porque es una generación que fueron criados por la generación anterior. ¿Qué pasa con la generación anterior? Eran una carencia, venían de una carencia económica. Entonces esta generación, como sufrieron de carencia económica, estos jóvenes del 80 al 2000 se dice que nacieron en el boom de la economía. Entonces estos padres le dieron a esta generación todas las oportunidades que ellos quizás no tuvieron. Entonces son jóvenes que tuvieron oportunidades, se les daba acceso a información. Por eso son necesitan todo tan rápido. Es una generación donde se le cataloga como de impaciente a veces, pero es que ellos son unas personas que son muy seguros, son multitask, porque al estar acostumbrados a abrir diferentes pantallas, tener acceso al internet, a celulares, entonces tienen múltiples funciones que pueden hacer en un mismo momento. Esto le llaman transmedia hoy, de manejar muchos medios simultáneos de tecnología avanzada. Pero yo quisiera, por ejemplo, de ustedes que son las más jovencitas, una tiene 13 y otra tiene 17, ¿no? Así es. Por ejemplo, la de 13, ¿cómo tú te manejas con la tecnología? ¿Qué aparatos tienes en tu casa? Bueno, en mi casa yo tengo una tableta, mi celular y una computadora, que es donde hago mis trabajos escolares. ¿Solamente? Eso me dice mi hija de 15 años. Yo tuve que comprar una computadora para ella hacer sus tareas escolares, pero cuando yo entro al cuarto no siempre es las tareas escolares. No, porque la tableta ya es para el ocio. Ok, pero en la computadora. No, la computadora yo la uso para las tareas, porque a veces me ponen a buscar en el diccionario y yo pienso que es más fácil en la computadora. Googlear es tan fácil. En los tiempos nuestros había que ir a una biblioteca. Sí. Y si no había una cerca, buscar un libro prestado o inventarse la respuesta. Desaparecieron. Una enciclopedia cumbre con 28 tomos. Y desde ahí Una británica. Por eso es que salían locos. No. Por eso que uno salía loco. Y desde ahí la diferencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos que ir a bibliotecas a investigar. Sí. Estos jóvenes que nacen en esta generación... No es como muy fácil. No, es al clic de todo. Entonces, con algo tan sencillo, tienen acceso a todo un mundo. En la otra generación, si queríamos sociabilizar, teníamos que quizás que juntarnos o conformarnos con hablar por teléfono. Ahora esta generación tiene acceso a videocámara, videoconferencia. Doctora, pero usted sabe lo que usted me menciona, cualquier cosa, y yo en 10 segundos máximo, yo tengo la respuesta aquí. Pero mira, una cosa. Esto es una cosa. Una cosa, mira, antropológicamente hablando, el cerebro, que es un cuerpo plástico, tiene plasticidad, es decir, hace ajustes según las demandas y las necesidades. Fíjate lo que nosotros acabamos de decir. En nuestra época, la nuestra, nosotros íbamos al encuentro del conocimiento, nos movilizábamos para ir a buscar el conocimiento. En la época actual, el conocimiento te viene a encontrar a ti, porque te trae a través de la tecnología la información que tú requieres, es decir, no necesitas movilizarte hacia allá. Es decir, que eso puede estar produciendo también esa inquietud de que todo lo necesitan rápido, quizá por un cambio precisamente del proceso tecnológico. Antes de la doctora Ruskin, ¿cómo ves esto? Y estoy viendo algunas estadísticas que nos tienes en la pantalla, pero ¿cómo ves esto como experto en tecnología? Mira, los millennials han redefinido mucho de lo que conocíamos que era el mundo, y lo siguen haciendo. Es quizás el grupo más importante en el diseño de las nuevas generaciones y que transporta lo que obtienen de la generación anterior. Un millennial logró usar un cassette para escuchar audio, pero ya tiene un iPhone. En cambio, la nueva generación no sabe lo que es un cassette.
Sí. Sin embargo, el Millennial sí, el Millennial puso un LP. No, pero en el caso de Van der Horst sabe incluso lo que es un disco de, De ocho. 78. Yo nací en el 60, un Betamax. Yo vi un Betamax. Betamax. Entonces, debido a esto, los millennials son un grupo muy difícil de complacer, inclusive para las marcas. Ellos van a gastar, los millennials, se proyectan al año, $200 billones solamente en Estados Unidos. Más sin embargo, ellos le hacen muy poco caso a la publicidad. Así, Sí, parece irónico. parece muy irónico. Paradójico. La mayoría ha contestado, cerca de un 60% en las encuestas, que ha contestado que no necesariamente la publicidad que vende una marca les influye en su comportamiento de compra. Le influye más la investigación que ellos encuentran en las redes sociales sobre esas marcas y sobre todo el precio, porque los millennials tienen que cumplir las expectativas de sus padres, que eran muy fuertes. Por eso los millennials se han establecido como un grupo económico muy fuerte, pero son los que cargan con la expectativa comercial también del grupo que están criando, que no trabajan, pero tienen todos los dispositivos más caros en su casa y gozan de un montón de cosas que ellos no tenían. Entonces ellos están como en este híbrido, Sí, entre, ese limbo. entre estos dos mundos, y tienen que complacer ambas partes. Entonces los millennials son los padres de los centennials. Sí, Sí, son los padres de la nueva. Y son los hijos de los baby boomers. Tras analizar un amplio estudio de jóvenes entre 18 y 30 años de 18 países, Telefónica ha conseguido las claves para entender a esta nueva generación, una generación a medio camino entre las aulas y el mundo laboral. Según este estudio, los millennials son muy similares en general, aunque muestran algunas particularidades según su país de origen y cultura. En términos generales, la familia es su máxima influencia, seguida por el ámbito educativo y los amigos. Los medios de comunicación apenas les influyen, ni el gobierno. Cuando piensan en su futuro a 10 años vista, lo tienen claro tanto en el aspecto personal como profesional. En lo referente al trabajo, en Europa y Estados Unidos, los millennials buscan 3 cosas en las compañías para las que trabajan. En Latinoamérica, sin embargo, priorizan las posibilidades de formación y desarrollo y la oportunidad de iniciar nuevos retos. En general, los millennials están satisfechos con sus vidas y son optimistas. Sobre todo en Latinoamérica. El porcentaje en España es mucho menor. Los más pesimistas son los europeos, principalmente las mujeres. Respecto al trabajo, en todas las zonas buscan estabilidad y una buena remuneración como objetivo de aquí a 10 años. En Latinoamérica, el espíritu emprendedor es mayor que en otras zonas. Al 26% le gustaría tener su propio negocio. Para Europa y Estados Unidos, la mayor preocupación es principalmente la economía. En Latinoamérica, la corrupción y la delincuencia. Y en España, la corrupción y el paro. El 41% de este colectivo considera la desigualdad como un serio obstáculo para el crecimiento.